Buenos días. En nombre del Consejo Económico y Social de Guatemala, les damos la más cordial bienvenida al seguimiento de nuestro programa de formación para el fortalecimiento institucional y diálogo interinstitucional. En esta oportunidad abordaremos el tema de las políticas a la gestión pública y exploraremos para dar respuesta a la pregunta ¿de qué depende que sean efectivos los instrumentos de gerencia pública? Para el desarrollo de esta conferencia hemos invitado al doctor Caril Alonso, experto consultor en políticas y gestión pública, con amplia trayectoria en el ámbito nacional e internacional. Dejamos en el uso de la palabra al doctor Alonso. Buenos días, bienvenidos al aula virtual del Consejo Económico y Social de Guatemala. Es un grato gusto saludarlos esta mañana, particularmente a los señores consejeros de los tres sectores, a los señores cooperativistas, a los trabajadores y a los señores empresarios. Esta mañana vamos a hacer un recorrido sobre uno de los temas más importantes que van a ser determinantes en los siguientes 10 años de cara a los objetivos de desarrollo sostenible y en el marco del Plan Catún 32. La pregunta que nos va a acompañar a lo largo de esta exposición es ¿de qué depende que sean efectivos los instrumentos de la gerencia pública? Antes de hacerlo, vamos a dedicar una reflexión que de alguna manera se ha convertido en ese emblemático pensamiento de los presidentes que se han salido del esquema clásico. El señor Volodymyr Zelensky de Ucrania dijo esto antes de tomar posesión: no pongan mi foto en sus oficinas ni en las salas de trabajo. Pongan la de su esposa y sus hijos, y antes de tomar una decisión pública, piensen en ellos y no en agradarme con falsas lealtades. Una de las primeras preguntas que siempre nos hacemos en el marco de las políticas y la gestión pública es ¿cuáles son esos alcances que ha tenido hasta ahora la democracia republicana? Aprendimos y no podemos negar que esta lección que recibimos de los estados democráticos se basan en esa construcción del espíritu de libertad, que es el ideal por el cual vamos construyendo estos estados cada vez más libres. Pero este proceso de libertad tiene que ver principalmente con las legitimidades ciudadanas, en esas libertades que permiten decidir inversiones, decidir servicios, decidir el bienestar, decidir el crecimiento, decidir las características y el tamaño de las libertades. Ya se derribaron los muros que de alguna manera estaban deteniendo esos marcos que de alguna manera eran enormes diques de contención para esas libertades. Estamos en la etapa de las transferencias, de la transparencia, de la rendición de cuentas y de la actuación que debemos de alguna manera convertir el papel de los estados. Este aprendizaje está basado fundamentalmente en que cualquier acción que hacemos dentro del Estado está sujeto al control fiscal para medir costos y resultados y cuáles son las razones que justifican el por qué los estados actúan como actúan. ¿Cómo funciona ese marco fundamental en política pública? En principio, entendemos que la democracia es ese gran escenario que legitima las decisiones, pero que también limita el poder. La democracia que nos sirve de marco a través de ese equilibrio republicano de los tres organismos en los cuales, en el caso guatemalteco, está prohibida la sujeción de un organismo a otro. ¿Qué es lo que nos da realmente ese marco de funcionamiento del Estado? Que es el que crea el orden jurídico, el que produce el equilibrio y sobre todo distribuye el poder. De tal manera que las decisiones que nosotros tomamos están basadas fundamentalmente en ese marco de libertades que están amparados en eso que nosotros entendemos como democracia. Y el derecho que se convierte principalmente en esa articulación de armonía que nos permite dirimir principalmente las relaciones entre los privados y el Estado. ¿Y esto qué significa en términos del valor de la democracia? Lo más importante es entender que hay relaciones estructurales que se construyen a partir del Estado. El Estado, por un lado, sobre el marco de lo que significa esa calidad de democracia que nos otorga el artículo 140 de la Constitución.
y que marca principalmente esa visión del Estado de Derecho y en el que se van construyendo y definiendo cuáles son los niveles de participación, cuáles son los niveles de actuación en los escenarios políticos, cómo funcionan los equilibrios en el reparto de ese control y los límites a la democracia, cómo van funcionando los niveles de decisión, cómo deben de ser los procesos de reforma y de alguna manera cómo se debe de determinar el modelo económico para que éste vaya construyendo esa gran visión que define la ruta del bienestar. Pero el Estado funciona a partir de sus instituciones. Y la primera institución de carácter temporal, que es el poder que se delega, es el gobierno. Una vez que se decide la alternabilidad en el poder, el gobierno es el que reúne los niveles de poder para poder temporalmente aplicar esas visiones que son la interpretación del Estado y son la respuesta a las demandas de los ciudadanos. ¿Qué hace el gobierno una vez que asume el control del poder? Hace avanzar las metas que el Estado ha propuesto en su marco constitucional, establece los resultados para definir cuáles son esos productos políticos que van a ser determinantes en el avance de lo que va a significar las respuestas a través de programas, proyectos y actividades. Es el seguimiento a ese énfasis sobre las metas y las prioridades que durante ese periodo de ejercicio temporal, en el caso guatemalteco 4 años, van a significar hacer un avance interpretativo del Estado y de las valoraciones que se tiene del mundo y de las prioridades en las cuales nos encontramos de manera contemporánea para avanzar en la ruta global. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Elabora políticas para alcanzar el bienestar, porque en teoría se supone que ha interpretado con la pristina claridad las orientaciones que el Estado ha definido en su marco constitucional. ¿Y qué hace la institucionalidad pública? Aquí hay 2 casos que es muy importante entender. El Estado es permanente y las instituciones públicas también lo son. Solo el gobierno es temporal. Las instituciones públicas interpretan la capacidad de respuestas que el Estado ha decidido en su pacto político y, tal como lo establece la visión institucional, responder principalmente hacia esa definición en la que se permita alcanzar el bienestar de los ciudadanos. ¿Cómo lo hacen las instituciones públicas? A través de servicios, desempeñando el mejor acto de gasto público, transparentando los procesos de transacciones en la entrega de los servicios y en el gasto que se requiere para dichos servicios, en alcanzar coberturas geográficas lo suficientemente amplios para que se incorpore al total de la población, siendo coherentes con ejecuciones de política y planificación que responda directamente a los grandes marcos de carácter constitucional y sobre todo atendiendo la reducción de conflictos de carácter social, pero sobre todo atendiendo una visión en la cual cualquier acto en el cual se veía involucrada la institucionalidad pública a partir de la decisión del gobierno y en respuesta al Estado deberá estar basado principalmente en procesos programados, lo que se conoce como el racionalismo intencionado, aquel pensamiento de Weber que planteaba que cualquier acción dentro del Estado parte principalmente de visiones planificadas y estas planificaciones tienen que ver con programas y con acciones concretas que están directamente vinculadas con el bienestar. ¿Cómo funciona este gran marco de la estructura institucional para el ciudadano? Lo primero que tenemos que entender es que funciona a partir de un orden jurídico. La Constitución Política aprobada en mayo de 1985, los decretos que le dan vida al proceso de funcionamiento de carácter institucional, como por ejemplo el 114/97, que es la ley del organismo ejecutivo, y el decreto 101/97, que es la ley orgánica del presupuesto. Estos instrumentos de alguna manera se convierten en los grandes procesos que van a permitir que opere el proceso. La pregunta es, ¿cómo operan? Para poderlos entender en la perspectiva de una visión de políticas. Lo primero que tenemos que entender es que hay diferencias entre la política, la administración y la gestión pública. Las políticas públicas, y lo hemos estudiado acá en los últimos años, son cursos de acción de carácter estatal que se pactan
pactan entre los diferentes actores con una visión de largo plazo y que definen grandes marcos para alcanzar el bienestar de la ciudadanía. Eso significa entonces que las políticas públicas no son decisiones unilaterales, son construcciones colectivas que requieren la legitimidad suficiente para un acuerdo que permita alcanzar un resultado en dirección a esa visión en la cual hemos construido los ideales del bienestar de la ciudadanía. ¿Cómo opera la administración pública? Bueno, tal como lo dijimos antes, es el sistema de organización legal y técnica en la que se van a definir cuáles son las competencias y las funciones que cada entidad tiene y cómo opera la gestión pública. Si la política dice por dónde ir, la administración pública ordena el marco jurídico, la gestión pública es la que aplica procesos planificados para que se alcancen esos resultados en función de esos canales de ascenso social que van a determinar la calidad del Estado. Esa calidad del Estado va a estar basada fundamentalmente en la interacción permanente y de manera simultánea de los tres grandes marcos que van a constituir principalmente la función operativa de la gestión de lo público, interpretando el papel de la administración y las políticas públicas. ¿Cómo es esa operación del sistema? El gobierno define a partir del proceso político una propuesta, la convierte en políticas, la entrega a la administración pública y éstas se convierten en metas y prioridades. Esas metas y prioridades las traslada a la administración pública para desde los modelos de planificación institucional, el plan de gobierno, la planificación sectorial, los planes anuales de los ministerios y las planificaciones territoriales, los planes municipales, se conviertan en respuestas que vayan directamente vinculados a lo que va a significar la respuesta que le vamos a entregar a la ciudadanía. ¿Cómo entender las políticas públicas entonces en ese marco de la realidad? Dijimos ya hace algunos años acá en el CES que las políticas públicas son marcos de acción, pero que son realmente estudios en las ciencias sociales en las cuales intervienen una serie de disciplinas desde la política, la economía, la sociología, la historia, la antropología, la etnografía, la pedagogía, la estadística, la demografía. Es decir, es ese conjunto de disciplinas de tipo académico, científico, que van a estar detrás, dándole el argumento suficiente para que todas aquellas decisiones que tomemos en función de la visión de largo plazo del Estado, traducido en el tamaño de bienestar que iremos alcanzando, se puedan concretar. Pero ¿quiénes hacen las políticas y en qué espacio forman esas políticas? Bueno, lo dijimos antes, los partidos políticos a partir de la campaña electoral ofertan una especie de entusiasmos que demandan de alguna manera la respuesta de los ciudadanos para votar aquello que se relacione con sus convicciones. Los partidos políticos son las entidades más importantes en materia de respuestas para construir la visión desde la perspectiva electoral. Los gobiernos, cuando toman decisiones alrededor de las grandes crisis en las cuales se van resolviendo los conflictos y se van atendiendo las demandas y sobre todo las respuestas a aquellas grandes áreas que se convierten en potencialidades de crecimiento estratégico, tanto de carácter social como crecimiento económico, en la solución de conflictos sociales. Cada vez que un conflicto social irrumpe en los escenarios de la ciudadanía, generalmente hay una respuesta que va a consistir generalmente en respuestas en la perspectiva de política que va de alguna manera a ser aquello que constituya no solamente el trazo para la solución de un conflicto, sino también superar aquellos que se puedan convertir en demandas de la ciudadanía. Y finalmente los grupos de presión, que de alguna manera son estos grupos que dinamizan la vida económica y que generan pues estos pactos y acuerdos que van a estar directamente vinculados con dinámicas de carácter económico. Los partidos políticos a través del proyecto, el gobierno a través del plan con el cual van a operar durante 4 años, los conflictos a través de demandas de los ciudadanos y los grupos de presión en los cuales van a estar representadas aquellas demandas para mejorar las condiciones principalmente de competitividad. ¿Cómo ver el modelo de políticas a través de esta jerarquía de las políticas
para poderlo entender mejor. Primero, de la Constitución. No existe ningún otro instrumento que tenga la claridad suficiente para ir tras la pista de qué es lo que constituye el pacto político institucional que hicimos en 1985. Es el bienestar y cómo se construye esa visión jerárquica de políticas públicas para alcanzar el bienestar. Primero, la política nacional, que va a depender principalmente del gobierno de turno. La política sectorial, que va a depender de los ministros para que los diversos sectores ministeriales intervengan con modelos de planificación en las cuales incorporen competencias y funciones. La política transversal, que tendrá que ver con las comisiones y las secretarías principalmente presidenciales, que van a asumir énfasis directamente vinculados con dinámicas sociales, y la política municipal, que va a consistir principalmente en la capacidad de dar respuesta al ciudadano que está más cerca del gobierno que tiene cerca para resolverle aquellas demandas que son más sentidas y en los cuales el municipio tiende generalmente a producir respuestas. ¿Cómo es la gestión entonces? Es decir, a partir de esa gran transformación de la realidad. Es decir, en principio se supone que la gestión no solamente está vinculada a los sistemas de carácter institucional de tipo administrativo, sino que está vinculado fundamentalmente a una visión que tiene que ver con procesos de transformación de la realidad, porque reconoce las fallas a partir de los diagnósticos que permiten interpretar por dónde debemos enfrentar aquellos procesos. ¿Qué es lo que hace realmente el modelo de gestión de lo público? Establece, es decir, esos estudios críticos para saber por dónde deben impactar aquellas acciones que tengan que ver con indicadores sociales de pobreza, con indicadores económicos, con crecimiento y con los niveles políticos para articular la mayor legitimidad y participación de los ciudadanos. ¿Cuáles son esos escenarios de la realidad? Bueno, en el caso guatemalteco, el 70% hoy en día es cuenta propia, es decir, son esos sectores de la informalidad. El 23% únicamente tiene un empleo pleno. Estamos creciendo principalmente al 3.1 o 3.5, pero no es suficiente. El 49% está con desnutrición crónica. 3.5 millones de jóvenes están esperando para que los incorporemos a una política de mayores oportunidades. Apenas estamos alcanzando el 93% del nivel primario y se estima que para el año 90, para el año 20 y 21 de este siglo, es muy probable que las inscripciones y las matrículas puedan reducirse sustancialmente. Solamente estamos cubriendo el 12% del nivel diversificado. Apenas estamos nosotros incorporando procesos para mejorar el nivel de funcionamiento de las instituciones. Estamos pasando por debilidades institucionales. Necesitamos fortalecer un mercado mucho más vigoroso, de manera que la matriz de desarrollo alcance mejores niveles de competitividad, principalmente en esta etapa que nosotros llamamos pospandemia. La tecnología y la innovación sigue siendo la gran expectativa. Estos son los escenarios en los cuales la gestión pública transforma procesos. La pregunta es, ¿podemos medir prosperidad a partir de los modelos de políticas de administración y de gestión pública? Es decir, ¿estamos entendiendo cómo se reparten los beneficios? Principalmente en medir menos pobreza, menos desnutrición, mayor capital social, mejora en la infraestructura competitiva. Es decir, ¿estamos realmente acercándonos al bienestar? Bueno, la idea principalmente está basada en identificar prioridades. Y las prioridades en política tienen que ver fundamentalmente en la forma como construimos respuestas. Y estas respuestas, de alguna manera, están directamente vinculadas con los niveles en que la administración pública está organizada. Los grandes instrumentos que ahora tenemos para poder entender el poder enfrentar procesos legales con los marcos de competencias y funciones estructurados están basados principalmente en estos sistemas de organización legal y administrativo. Tanto el decreto 114/97, que es la ley del organismo ejecutivo que ya define las funciones de los ministerios a nivel sectorial y de los gobiernos municipales. En teoría, los marcos de funcionamiento de la institucionalidad deberían de permitirnos la posibilidad de un proceso más sostenible para que cada vez vayamos alcanzando modelos que hagamos, que dinamicen esas políticas públicas para que estén directamente vinculadas al papel
de los modelos de planificación, que por supuesto van a poderse realizar mejor con los instrumentos de gerencia pública, los sistemas de planificación nacional, el plan estratégico institucional, el plan multianual, el plan operativo anual, el sistema de inversiones públicas, los modelos de presupuestación, los sistemas de control contable, la ley de compras, el servicio civil, los sistemas de control fiscal. Es decir, para poder mover la planificación, también necesitamos hacer uso de los instrumentos de gerencia pública. La administración pública, tanto nacional como municipal, entonces, van a estar basadas principalmente en marcos legales en los cuales vamos a tener de frente instrumentos jurídicos que otorgan los niveles de funcionalidad y competencia. Estos instrumentos van a determinar el tamaño, calidad, van a determinar contextos y van a identificar sujetos priorizados. En teoría se supone que la administración pública nacional y la municipal ya tienen de alguna manera la claridad suficiente para poder actuar. La pregunta es, ¿son suficientes? Eso es lo que vamos a ver esta mañana en lo que nos resta del tiempo. Es decir, pero la administración pública no funciona sola. Se supone que aquellos que tienen la responsabilidad de asumir los grandes procesos de la política, también entendemos que estamos de alguna manera articulados a los grandes contextos de los modelos globales y planetarios. Naciones Unidas en el año 2015 aprobó los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los marcos de organización en los cuales nos planteamos las metas y las prioridades estatales están articulados en un alineamiento hacia lo que significa el alcance de aquello que tenga que ver con los grandes marcos a donde se dirige este planeta. Y eso lo están haciendo ahora los ODS, y Guatemala ha reconocido no solamente el que va a asegurar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sino que está contribuyendo para que vayamos gradualmente alcanzando estos procesos a través de los marcos de carácter institucional, pero también a partir de los dos grandes instrumentos con los cuales se aceleran los procesos nacionales. En teoría se supone que los ODS se articulan fundamentalmente al plan Catún 32, que tiene 5 grandes objetivos: finalizar la pobreza, reducir la desnutrición, atender con una mayor cobertura la salud y el bienestar, generar una mayor equidad en materia de género y sobre todo promover, estimular e incentivar modelos de desarrollo industrial que mantengan visiones tecnológicas sobre la base de la innovación y la infraestructura. Esto acompañado de lo que va a significar el plan de gobierno 2020-2024, que va a determinar la velocidad para que podamos acercarnos a los resultados del Catún 32 y adicionalmente para que podamos incentivar aquellos mecanismos de articulación entre lo que dijimos que íbamos a hacer, lo que estamos haciendo y lo que podemos lograr. Estos procesos van a estar directamente vinculados con principalmente esa operación de la gestión pública en estos contextos de la realidad. Y desde esta perspectiva, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿cómo funciona la gestión de lo público? En esta perspectiva, la gestión pública se basa fundamentalmente en la articulación de modelos de planificación que van a estar directamente orientados no solamente a la eficiencia y la eficacia institucional, sino a producir bienes públicos. Los bienes públicos son los productos con los cuales el Estado acelera los niveles de reparto del bienestar, que tienen que ver con educación, tienen que ver con salud, tienen que ver con seguridad, tienen que ver con infraestructura, tienen que ver con mayor competitividad y tienen que ver con la construcción principalmente de uno de los factores que determinan la calidad de este Estado, los canales de ascenso social. ¿Estamos realmente construyendo esa ruta y esa vía hacia el ascenso social de los ciudadanos de este país? Posiblemente esto lo tendremos que responder a partir de cuál es el comportamiento del crecimiento económico y cómo vamos midiendo el desarrollo humano en el que se reparten estos beneficios. La gestión pública va a estar directamente vinculado a los niveles de planificación en los cuales vamos a necesitar que las instituciones de manera transparente rindan cuentas suficientes para saber que se programan los beneficios con antelación para que estos respondan a los alcances del resultado. ¿Cómo opera entonces en ese marco de la realidad? Entendiendo
Las lecturas de la realidad están basadas principalmente en cómo la estadística va proveyendo aquellos datos que nos van permitiendo leer ese gran marco de la sociedad día a día. Necesitamos que los niveles de gestión pública estén basados en aquel perfil de funcionario capaz de tener la habilidad para leer, entender y tomar decisiones. La gestión pública no opera de otra forma, sino es a partir de cómo se evalúa el diagnóstico de la realidad y cómo se deben imponer la toma de decisiones que vayan directamente vinculados con aquello que termina siendo una falla o aquello que se convierte en una ventana de oportunidad en la que el Estado, el gobierno, la administración pública va encontrando a partir de la incidencia de la gestión pública aquellos resultados que gradualmente van demostrando si crecemos en bienestar o si retrocedemos. ¿Cómo funciona esta demanda de la gestión pública para dirigir la gestión institucional? En principio, imponiendo un modelo de planificación que tenga la velocidad suficiente para que pueda brindar los resultados que sean visibles y que sean verificables. ¿Y cómo verificamos los resultados de los modelos de planificación? En los niveles de bienestar, en los niveles de seguridad, en los niveles de competitividad, en aquellos resultados visibles de una infraestructura de calidad capaz de hacer que transite el crecimiento económico del país. Lo hacemos cuando incorporamos principalmente aquel uso de instrumentos con la necesidad suficiente para que podamos hacer que estos sean lo más transparentes posibles. Y finalmente, cuando vincular significa acercarse principalmente a aquellos planes que tengan que ver con la visión estratégica del gobierno. ¿Qué instrumentos tiene la gestión pública para poder actuar? El sistema de planificación que ahora ha adoptado tanto la administración pública como el marco que se sigue a nivel gubernamental es a partir de los sistemas de planificación estratégico institucional. Hoy en día, en el caso guatemalteco, todas las instituciones públicas deben de tener un diseño lo suficientemente claro para poder responder a la pregunta de qué hacen, cómo lo hacen y para cuándo lo hacen. Tienen que tener un modelo de planificación multianual que permita saber cómo van a transitar los gastos públicos y los resultados. Y tienen que tener un plan operativo anual que diga cada día cuál es la acción en la cual va a representar no solamente el gasto, sino adicionalmente el resultado. El sistema de inversión pública, que es el famoso sistema de compilación de las carteras de proyectos que van a permitir identificar las demandas a nivel territorial. Si el sistema de planificación ayuda a ordenar el funcionamiento institucional, el Sistema Nacional de Inversiones Públicas le permite construir esas grandes demandas de los ciudadanos a nivel territorial para que se construyan las líneas de inversión a nivel tanto anual como multianual. Y el presupuesto nacional, que es el instrumento por antonomasia que va a definir el ritmo, la velocidad, la prioridad y los énfasis de ese gasto nacional que el Estado va a tener en función de esa planificación, de esas carteras de proyectos y sobre todo de por dónde deben de construirse las dinámicas del desarrollo. El sistema de contabilidad va a medir cómo se va realizando el gasto y la ley de compras va a decir cómo tenemos que hacer los procesos de transacción para adquirir los bienes que el Estado necesita y el sistema de contratación de personal que la ley de servicio civil va a convertirse principalmente en los grandes marcos que van a ordenar este proceso que va a permitir el que articulado en los instrumentos de gerencia la gestión pública pueda depositar un nivel de dinamismo que le permita no solamente responder, sino cumplir a través de un sistema de planificación presupuestario en el que vayan convirtiéndose los instrumentos para ir alcanzando resultados que tendrán que ver en la forma como se organizan los niveles de intervención estatal a través de los modelos territoriales de participación, que es el Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, que va a permitir el que vayamos trabajando de manera mucho más horizontal a nivel de todo el territorio. Ya tenemos un enfoque de carácter territorial. La pregunta es ¿por qué no funciona? Es decir,
Tendremos que entender cómo van funcionando también aquellas áreas que terminan convirtiéndose en prioritarias, las áreas geográficas del mapa lingüístico de Guatemala, en donde hay un compromiso en el que debería de convertirse principalmente en el gran énfasis. ¿Por dónde tenemos que plantear el tema ahora que estamos viviendo el COVID-19? Bueno, siguen manteniéndose las grandes desigualdades, la polarización, el desempleo, el subempleo, la inestabilidad social. Necesitamos plantearnos modelos que vayan alcanzando la superación del riesgo. Y esto tiene que ver con las agendas, esas agendas y su marco de acción sobre una realidad que aún nos golpea. Ese marco de la realidad, en teoría, debería de convertirse principalmente en aquello que vaya determinando hacia dónde queremos ir. En conclusión, toda la evidencia demuestra que cualquier país que quiera cambiar necesita decisiones políticas. Pero ¿cómo construir un Estado capaz de armonizar el crecimiento económico con desarrollo humano en una ruta hacia la prosperidad? Haciendo cambios políticos. Lo que queda claro es que la calidad de un Estado va a depender de la calidad de sus políticas y su nivel de respuesta. ¿Por dónde empezar y cuándo? Bueno, hemos construido una visión a partir de un modelo que traza el 2030 como la meta fijada. El 2023, articular una mejor institucionalidad. El 2024, regularizar procesos. Y sobre todo hacia el 2032, en donde podamos, de alguna manera, hacer que ese énfasis institucional construya aceleraciones de políticas y vaya directamente vinculado a estabilizar la velocidad en la cual debemos de insertarnos a nivel mundial. ¿Qué acciones necesitamos hacer? Hacer mucho diálogo social. Necesitamos hablar de políticas y necesitamos ponernos de acuerdo en una gobernanza que nos conduzca principalmente a ponernos de acuerdo en reducir esas grandes brechas que tienen las grandes diferencias para construir ese Estado que todos estamos buscando. Muchas gracias y esperaría que podamos convertir en un diálogo social más amplio en los siguientes años en Guatemala. Gracias a ustedes. En el Consejo Económico y Social de Guatemala agradecemos el haberse conectado a esta conferencia. Para finalizar, le invitamos a seguirnos en las redes sociales y en la página web del CES. Muchas gracias.